Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho con Carrera. Iniciamos la presentación de una nueva herramienta de valor añadido y productividad para juristas, en línea con lo que hemos estado haciendo ya en algunos vídeos anteriores. En este caso se trata de una nueva herramienta para la producción de párrafos de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, el artículo dedicado al debido proceso. De hecho, ya realizamos o presentamos una herramienta bastante similar dedicada al artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, libertad de expresión, libertad de opinión y de prensa. En este caso es más o menos la misma herramienta, pero especializada en artículo 6. El resultado, lo que se pretende con este tipo de ChatGPTs especializados, es la obtención no única y exclusivamente de las citas de jurisprudencia relevantes en la materia, sino, por un lado, citas que realmente se avengan a lo que necesitamos de acuerdo con los hechos del caso y de acuerdo con la posición procesal que ocupamos en ese caso, es decir, somos defensa, somos acusación, somos fiscal, somos demandantes. Pero además, lo que también es muy importante es que lo que va a arrojar como resultado este GPT especializado no es esa mera cita de jurisprudencia muy relevante, sino párrafos ya construidos y pensados para incorporar a un escrito jurídico, haciendo referencia, obviamente, a la doctrina generada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esa específica materia. En este caso, repetimos, artículo 6, debido proceso. Pero obviamente estas cosas hay que verlas en funcionamiento, hay que probarlas, y es a lo que vamos a dedicarnos en este vídeo. Yo he preparado varios casos y vamos a someter la herramienta al estudio y al análisis de esos casos para ver los resultados que nos arroja. Vamos pues al ordenador. Fijaros, estamos ya en el interfaz de nuestro ChatGPT especializado, al que hemos llamado Redactor Tribunal Europeo de Derechos Humanos, artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Lo hemos diseñado de manera muy simple, un único botón al que hemos denominado Iniciar Chat. Creo que de ahora en adelante a todos estos botones de inicio los voy a denominar de esta forma tan sencilla, Iniciar Chat, porque es lo más intuitivo y es lo que mejor funciona de cara al usuario que de manera inicial empieza a utilizar esta herramienta. Al darle a Iniciar Chat, veremos que el sistema empieza ya a trabajar y lo que va a hacer es realizarnos una serie de preguntas. Fijaros, nos dice: gracias por iniciar el chat. Antes de ofrecerle la jurisprudencia relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, necesito que me indique lo siguiente. 1. Exponga brevemente los hechos del caso, en particular aquellos que considera vulneran el artículo 6 de la Convención Europea. Por ejemplo, puede referirse al acceso al tribunal, a la duración excesiva del procedimiento, a la falta de imparcialidad, a la ausencia de publicidad o a la denegación de prueba. 2. Especifique si se trata de un procedimiento penal, civil, contencioso administrativo o social. Esto es fundamental, ya que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos distingue entre la vertiente penal y la vertiente civil en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Una vez me facilite estos datos, podré buscar de inmediato la jurisprudencia más pertinente y redactar los párrafos jurídicos que puede integrar directamente en su escrito. Por consiguiente, inicialmente hay que proveer de información a la herramienta. Hay que decirle de qué se trata, cuáles son los hechos fundamentales del caso, qué tipo de procedimiento es, y también es importante darle una idea de qué posición ocupamos en ese procedimiento y cuáles son nuestros objetivos. Es decir, el procedimiento, pues se trata de un procedimiento sobre esto, sobre lo otro, es de naturaleza civil, penal, administrativa, y yo actúo como demandado o como demandante o como fiscal, como lo que fuere. Y también precisarle, en la medida en que lo hagáis va a ser mucho mejor, los objetivos que pretendéis. Es decir, actúo como demandado, mi pretensión es esta, por ejemplo, duración excesiva del procedimiento, y necesito jurisprudencia y párrafos de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalen esa pretensión procesal. Bueno, pues
si le dais toda esa información, el sistema va a ser capaz de facilitaros ya una serie de párrafos muy dedicados, muy pensados y muy potentes para fortalecer o reforzar vuestra pretensión. Bueno, pues como os decía, lo he hecho con simulación, con ChatGPT, he preparado una serie de casos sencillos, muy sencillos, pero suficientes para probar el modelo con ChatGPT. Vamos a ver. Mirad, aquí están los diferentes supuestos que yo he preparado. El supuesto número 1 es un caso de retrasos judiciales excesivos. Supuesto bastante típico en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, lo he copiado. Vamos ahora ya al chat especializado y le pegamos esto. Supuesto 1, retrasos judiciales excesivos. El caso es básicamente el siguiente. Un ciudadano presenta una demanda civil por daños y perjuicios tras un accidente de tráfico. El procedimiento judicial se prolonga durante más de 9 años, incluyendo varias suspensiones por falta de señalamiento y cambios sucesivos del juez titular. Vale, este es el supuesto que le vamos a someter. Pero antes de someterlo, quiero también señalaros y subrayaros una cuestión. Este ChatGPT especializado no trabaja prima facie con el entrenamiento genérico que tiene ChatGPT. Precisamente por eso, porque es un ChatGPT especializado. ¿Qué significa ello? Significa que para su funcionamiento yo he elaborado unas bases de datos documentales sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos basada en el artículo 6. Es decir, esto es muy fácil de hacerlo, porque, por ejemplo, podéis cogeros el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, publica guías específicas, artículo por artículo, sobre jurisprudencia y doctrina. Entonces, podéis partir de esas guías, incluso le podéis subir, si queréis, esas guías, con lo cual el ChatGPT en cuestión tiene ya como base de conocimiento una documentación muy especializada en la materia sobre la cual va a trabajar. En este caso, específicamente, el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la jurisprudencia y doctrina derivada. A partir de ahí, luego, por supuesto, que va a trabajar, porque eso es lo que le sirve de motor fundamental, con el entrenamiento base de ChatGPT. Además, se ha diseñado el prompt de este GPT especializado de tal manera que siempre se le pide que, sin perjuicio de usar la base de conocimiento especializada que nosotros hemos creado para su buen funcionamiento, también trate de actualizar al máximo la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros, si vosotros, por ejemplo, elaboráis un documento muy sesudo, muy completo, sobre cómo está, sobre toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del artículo 6, con una gran cantidad de citas de sentencias clave importantes, etc. Bueno, ese documento va a ser muy valioso para trabajar con este GPT especializado, pero obviamente a partir del día siguiente al que lo hayáis cerrado, queda ya desactualizado. Si dentro de una semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta una nueva sentencia en la que introduce nueva doctrina, modifica o varía de alguna manera la doctrina anterior, obviamente esa base de conocimiento con la que vosotros habéis construido el GPT especializado estará ya desfasada, salvo que obliguéis al sistema a decirle no te fijes solo en la base de conocimiento que yo te he elaborado, sino que además trata de ver en Internet a ver si consigues detectar algún caso posterior a la fecha de la base de conocimiento con la cual trabajas. Y de esta forma aseguramos que la respuesta sea lo más actualizada posible. Por supuesto que yo, en este caso, actualizaré cada 5 o 6 meses la base de conocimiento de este ChatGPT, pero claro, no lo puedo hacer cada semana, no tendría mucho sentido. De ahí que sea muy importante forzarle a que siempre actualice. Y en este caso, esta herramienta está diseñada para que efectivamente siempre trate de actualizar. Vale, pues dicho esto, podemos ya introducirle en nuestro supuesto de hecho, que es, en definitiva, nuestra consulta. Tengo un caso. Es una demanda civil, voy de demandante y es un caso de dilaciones excesivas. Dame párrafos que yo pueda incorporar a mi escrito jurídico, el que sea, para defender la tesis de que eso vulnera un derecho fundamental, en este caso el del artículo 6 de la Convención. Bueno, vamos allá, le introducimos ya el caso
Y ahora el sistema empezará a trabajar. Dice, gracias por la información. Dado que se trata de un procedimiento civil y la cuestión principal es la duración excesiva del proceso, procederé a elaborar los párrafos jurídicos con base en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a un proceso en un plazo razonable conforme al artículo 6.1 de la Convención Europea. Bien, y aquí tenemos el párrafo jurídico propuesto. Listo, dice, para su integración en un escrito procesal. Es decir, vuelvo al principio. El resultado, lo que nos elabora, no es una mera cita de jurisprudencia. Es un párrafo ya elaborado para un escrito jurídico en el que nosotros hacemos referencia a la doctrina generada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia. Y vamos a leer ese párrafo. Dice, la prolongación del procedimiento judicial durante más de 9 años vulnera el derecho del demandante a que su causa sea resuelta en un plazo razonable, conforme al artículo 6, párrafo primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, la razonabilidad del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, atendiendo a criterios como la complejidad del asunto, la conducta del interesado y la de las autoridades competentes, así como la importancia del litigio para el demandante. Véase Friedländer contra Francia y la referencia a esta sentencia. En el presente caso, el procedimiento de naturaleza civil y sin una complejidad técnica o jurídica destacada se extendió durante más de 9 años, principalmente por causas imputables a la Administración de Justicia, tales como suspensiones reiteradas por falta de señalamiento y cambios sucesivos del juez titular. Tales disfunciones han sido calificadas por el Tribunal Europeo como insuficientemente justificadas y constitutivas de una infracción del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Véase Surmeli contra Alemania, Comingersol S.A. contra Portugal y las referencias concretas a esas sentencias. Además, dice, la delación excesiva en procedimientos de daños y perjuicios vulnera el principio de efectividad de acceso a la justicia, dado que posterga injustificadamente la tutela judicial efectiva y el eventual resarcimiento del daño. Véase Scordino contra Italia y la referencia. En este contexto, prosigue, la inactividad judicial no puede considerarse razonable ni proporcionada. Bueno, pues ahí tenemos un párrafo que prácticamente basta con copiarlo y pegarlo en nuestra demanda, en nuestra contestación, en el escrito que sea. Entonces, pero después de esto, el modelo nos ofrece todavía más. Y ahí está también uno de los valores añadidos importantes del diseño de esta herramienta. Nos dice, ¿desea que busque también jurisprudencia relacionada del Tribunal Constitucional Español sobre dilaciones indebidas en el ámbito civil? Bueno, pues vamos a decirle que sí. Y completamos esto todavía más. Entonces ahora él se pone a trabajar y lo que hace ya es buscar jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en esta materia para generar el correspondiente párrafo. Y aquí tenemos el resultado. Dice, en relación con el supuesto de dilaciones indebidas en un procedimiento civil, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha establecido criterios claros sobre la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. Párrafo jurídico adicional con doctrina del Tribunal Constitucional Español. Bueno, pues ahora ha generado un párrafo que habla de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Este no lo voy a leer para no ir alargando excesivamente el vídeo, pero con cita de la doctrina y sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia. Y seguidamente nos dice, ¿desea que amplíe la búsqueda a tribunales constitucionales de otros países europeos? Bueno, pues vamos a decirle que sí. Y ahora empezará a trabajar en la búsqueda de jurisprudencia relevante sobre dilaciones indebidas en otros tribunales constitucionales europeos. Y aquí lo tenemos. Párrafo jurídico adicional con jurisprudencia de tribunales constitucionales europeos. Pues mirar, aquí ha generado un párrafo en el que básicamente se refiere a Alemania, a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional alemán en esta materia, a lo que ha dicho el Consejo Constitucional francés
y a lo que ha dicho la Corte Constitucional italiana con cita de sentencias. Bueno, no está mal, ¿no? Pero todavía podemos ir a más, fijaros. ¿Desea que incluya jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si fuere aplicable? Vamos a decirle también que sí. Y el sistema se pone ahora a trabajar para la búsqueda de jurisprudencia en la materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Está ya buscando y nos dice, en el contexto del derecho a un proceso en un plazo razonable, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, ha abordado esta cuestión principalmente en el ámbito del derecho del consumidor. Aunque no existe una doctrina general sobre la duración razonable de los procedimientos judiciales, el TJUE ha establecido principios relevantes en casos específicos. Y aquí incluye un párrafo adicional con doctrina del TJUE en la materia. Y ahora finalmente nos dice, ¿desea que incluya jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares? Bueno, vamos a decirle que sí. Se pone a trabajar y mientras trabaja quiero aprovechar también para indicar a los queridos colegas del otro lado del Atlántico que nos siguen que el PROM está diseñado en este GPT especializado para empezar por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tiene, por así decirlo, la base de conocimiento específica preparada para este GPT especializado, y luego, si interesa, va sugiriendo la búsqueda de jurisprudencia similar en tribunales constitucionales, Tribunal de la Unión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, probablemente nuestros queridos colegas del otro lado del Atlántico van a querer diseñar un PROM un poco con una prioridad inversa, pero eso es facilísimo. Es decir, es decirle que se fije primero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego sugiera la posibilidad de incorporar jurisprudencia de Cortes Constitucionales Europeas o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si es que interesa. Evidentemente, en este caso, lo que les sugeriría a ellos es que elaboren una base de conocimiento específica para este ChatGPT sobre jurisprudencia en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de esta forma se consigue que el modelo dé respuestas mucho más seguras y mucho más profundas y potentes en la materia. Pero bueno, ya tenemos aquí nuestro párrafo jurídico adicional con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aplicable a todos los procedimientos judiciales, incluidos los de naturaleza civil. Para determinar la razonabilidad del caso, la Corte ha considerado 4 criterios fundamentales. 1. La complejidad del asunto. 2. La actividad procesal del interesado. 3. La conducta de las autoridades judiciales. Y 4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Y nos dice, este análisis ha sido reiterado en casos como Furlan y familiares contra Argentina, 2012, y Comunidad Indígena Chacmoc-Casec contra Paraguay, en 2010. En situaciones donde el proceso civil se extiende durante más de 9 años, sin justificación razonable y con dilaciones atribuidas a la Administración de Justicia. Se configura, por tanto, una violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, afectando la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica de las partes involucradas. Y ahora, atención, porque ahora nos dice, ¿desea que consolide toda esta jurisprudencia en uno o varios párrafos preparados para trasladar directamente a su escrito jurídico? Hombre, pues sí, porque me ahorras trabajo y me ayudas. Y ahora va a consolidar todos los párrafos que hemos ido o que nos ha ido elaborando el modelo sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo, Tribunal Constitucional Español, Tribunales Constitucionales de la Unión Europea, Tribunal de la Unión Europea, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un único párrafo consolidado, donde va a recoger todo. Y esto realmente es que nos va a resultar muy útil. ¿No os parece realmente muy interesante? Pues bien, deciros también y hacer una advertencia que es general y es ya consustancial a todo lo que trabajamos con inteligencia artificial, pero yo creo que cuando estamos trabajando con jurisprudencia, esa advertencia debe tomar un valor un poquito más superlativo, por así decirlo. Como sabéis, los modelos de inteligencia artificial no son todavía perfectos. Hacen muchísimas cosas, son capaces de ayudarnos muchísimo, pero también
cometen fallos o pueden cometer fallos, o tener lo que se llama técnicamente alucinaciones. Esta herramienta que estoy presentando se ha diseñado para que, por lo que respecta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es prima facie lo que interesa en su diseño, tenga los menos fallos posible, o prácticamente se reduzcan a muy poco, aunque no se puede nunca establecer con una seguridad el 100% que un modelo, por más que tenga la información, por así decirlo, muy cercana y muy bien elaborada, no tenga alguna alucinación, no dé algún problema. Pero con esta herramienta hemos tratado de evitar los problemas en la cita de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque, como os he dicho, funciona sobre la base de una base de conocimiento que hemos elaborado nosotros específicamente a Quo, y es la primera que siempre consulta. Y ahí tiene la información muy bien estructurada, muy bien clasificada, muy bien delimitada, y por tanto es realmente difícil que ahí cometa errores. Pero, sin embargo, cuando ya nos sugiere ampliar la búsqueda, ampliar el contenido de los resultados, con jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, con jurisprudencia de otros tribunales constitucionales europeos, del Tribunal de la Unión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí lo que hace el sistema es buscar en Internet. Y por tanto, ya la probabilidad, por así decirlo, de errores o alucinaciones aumenta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el sistema es muy útil, nos puede ahorrar y nos va a ahorrar, de hecho, muchísimo trabajo. Pero siempre es recomendable, al igual que lo es con cualquier otro trabajo de inteligencia artificial, que haya una supervisión humana. Pero en todo caso, el tiempo que vais a dedicar a esa supervisión humana es infinitamente inferior al que tendríais que dedicar si tuvierais que empezar de cero buscando toda esa cantidad de jurisprudencia en diferentes tribunales. Con lo cual, a pesar de ser necesario este chequeo, realmente merece la pena. Bueno, pues hemos visto ya un caso. Hemos probado el modelo con un supuesto que ha funcionado perfectamente, pero fijaros que todavía nos permitiría hacer alguna cosa más, porque ahora al finalizar nos dice, ¿desea que lo adapte a un tipo de documento concreto? Por ejemplo, demanda de amparo, escrito de alegaciones, informe pericial, sentencia. Es decir, que todavía nos permitiría el modelo, una vez tenemos el último párrafo, que sería el párrafo consolidado que recoge todos los párrafos que había ido elaborando de diferentes órganos jurisdiccionales, luego incluso, si queremos, nos va a permitir adaptarlo al tipo de escrito al que queremos incorporar ese párrafo. Bueno, a veces eso nos puede resultar de utilidad, a veces bastará simplemente con copiar y pegar el párrafo consolidado a el documento de que se trate. Pero vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a decirle, sí, adáptalo a una demanda de amparo, por ejemplo. Y entonces lo que va a hacer ahora es adaptar el redactado de este párrafo a una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dice, perfecto, a continuación le presento el párrafo adaptado específicamente a una demanda de amparo constitucional, formulado con el estilo técnico y argumentativo propio de este tipo de escritos ante el Tribunal Constitucional Español, invocando el artículo 24.2 de la Constitución en relación con el 6.1 de la Convención Europea y completado con referencias internacionales pertinentes. Dice, fundamento jurídico para demanda de amparo. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Artículos 24.2 de la Constitución y 6.1 de la Convención. El procedimiento civil instado por esta parte, con motivo de una reclamación por daños y perjuicios derivados de un accidente de tráfico, ha experimentado una duración total superior a los 9 años, dilación que no encuentra justificación razonable ni en la complejidad del asunto ni en la conducta procesal de las partes, sino que es imputable en exclusiva a la actividad de los órganos jurisdiccionales competentes, en particular por la reiterada suspensión de señalamientos y el cambio sucesivo de jueces titulares. Tal demora constituye una vulneración del artículo 24.2, voy abreviando ya ahora, el Tribunal Constitucional ha reiterado, ahí ya se refiere al Tribunal Constitucional Español, esta doctrina se ve reforzada por el estándar europeo del artículo 6.1 del convenio, y este principio, dice, también ha sido reconocido por los tribunales constitucionales de otros estados europeos, como el alemán, el francés y el italiano, así como por el Tribunal
de Justicia, la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, la demora denunciada no solo afecta a la tutela judicial efectiva en su vertiente temporal, sino que menoscaba la seguridad jurídica, la igualdad procesal y el acceso efectivo a la justicia, razón por la cual procede el otorgamiento del amparo constitucional solicitado. Pues fijaros, es que ya más mejor nos lo puede dar, porque ahora ya está el párrafo, o sea, todo el contenido de jurisprudencia y doctrina que hemos obtenido, además ahora ya elaborado para que encaje perfectamente en una demanda de amparo constitucional. Pero todavía nos permite hacer más cosas si queremos. Desea que elabore también el encabezado, el súplico, los demás fundamentos de la demanda de amparo. Es decir, que si quieres te puede elaborar también la demanda de amparo en la que insertará ese párrafo. Bueno, ¿no os parece muy interesante? La verdad es que funciona de maravilla y os puede ahorrar muchísimo trabajo. Eso sí, recordar, chequeo, control humano, siempre. Pero bueno, visto esto, si os parece, vamos a probar ahora con otro caso, aunque vamos a hacerlo ya de una forma más abreviada, puesto que realmente todo el proceso, si aceptas todas las sugerencias que el modelo te va haciendo, pues bueno, se alarga un poquito, pero obviamente es que los resultados que obtienes es que son increíbles, ¿no? Vamos a iniciar otro GPT especializado, otra vez, redactor, vamos aquí a mis GPTs y vamos a iniciarlo. Redactor TDH, vamos a partir de cero otra vez y lo iniciamos ahora. Y entonces vamos a los supuestos que yo había preparado y ahora vamos a coger, por ejemplo, el segundo, que es otro muy típico en los que se alega vulneración del artículo 6, que es la falta de motivación de una determinada sentencia. Como siempre, recordar, iniciar chat, iniciamos, ahora nos va a pedir toda la información que ya sabemos de entrada que el modelo nos solicitará para iniciar todo el proceso de elaboración de párrafos. Cuanta más información le deis en este punto, mejor. Es decir, él os pide una determinada información, básicamente una breve exposición de los hechos del caso. Os pide también si es un procedimiento penal, civil, contencioso, laboral. Os va a decir qué garantías específicas del artículo creéis que se han infringido. Es importante también que le indiquéis cuál es vuestra posición y qué pretendéis. Una vez más, ¿cuáles son mis objetivos? Pues como demandado o como demandante o como fiscal, ¿cuáles son mis objetivos? Pues hoy lo que pretendo es apoyar la tesis de que en un caso como este en el que no se ha motivado adecuadamente una sentencia y él ajustará al máximo los párrafos a vuestra pretensión. Bueno, vamos a pegar aquí el supuesto, que es la información que vosotros le estaríais dando sobre vuestro caso concreto. Aprovecho también aquí para hacer hincapié en otra cuestión que es muy importante. Hoy, precisamente, un seguidor del canal me hacía una pregunta súper interesante en materia de privacidad, que básicamente apunta a todas estas informaciones, esos datos que yo tengo que darle al modelo para que me dé lo que pretendo, hasta qué punto puede comprometer la privacidad o los derechos de privacidad de mi cliente. Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Resumo, voy muy rápido en esto, pero primero, minimizar. No deis más datos de los estrictamente necesarios para los que pretendéis. Segundo, obviamente, es interesante si vais a utilizar inteligencia artificial en vuestro trabajo, en vuestro despacho, cuando deis la información sobre derechos de privacidad a vuestro cliente, sobre protección de datos, pues el consentimiento que abarque la posibilidad de usar este tipo de herramientas. Pero en general, tener siempre en cuenta que con estas cosas, pues hay que ir con cuidado y hay que tomar una serie de precauciones. Precisamente aquí arriba os dejo el enlace a un vídeo que hice ya hace algún tiempo en materia de uso de inteligencia artificial y protección de datos. Por tanto, estas cautelas que se dan ahí es importante que las tengáis en cuenta. Bueno, dicho esto, vamos ya a darle el supuesto de hecho. Este, como os decía, es de falta de motivación o motivación insuficiente. Venga, se lo damos y ahora el sistema se pondrá a trabajar. Nos dice, perfecto, gracias por la exposición del caso.
Estamos entonces ante un procedimiento penal en el que el demandante alega la falta de motivación suficiente en la sentencia condenatoria, lo que podría suponer efectivamente una vulneración del artículo 6, párrafo 1 de la Convención, en particular del derecho a una resolución judicial debidamente motivada. Bueno, nos dice que va a analizar toda la información que tiene y una vez lo ha hecho, dice gracias por la espera y a continuación ya nos presenta un párrafo. Dice la exigencia de que los tribunales nacionales motiven suficientemente sus resoluciones judiciales forma parte integrante del derecho a un proceso equitativo garantizado en el artículo 6, párrafo 1 del convenio. Esta obligación implica que los órganos jurisdiccionales deben exponer de forma adecuada las razones que justifican sus decisiones, en particular cuando se trata de una condena penal. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existe una violación de este derecho cuando las sentencias contienen fórmulas automáticas o estereotipadas y omiten pronunciarse sobre alegaciones específicas, pertinentes y esenciales formuladas por la defensa. Véase, entre otros, y aquí nos cita una serie de sentencias. Y nos dice a continuación, una sentencia será también contraria al artículo 6, párrafo 1, si la motivación ofrecida por el tribunal es tan arbitraria o basada en errores fácticos o jurídicos manifiestos que comprometen la equidad global del procedimiento, constituyendo así una denegación de justicia. Nos cita de nuevo sentencias relevantes. En procedimientos penales, prosigue, esta exigencia se acentúa debido a la gravedad de las consecuencias de una condena. Máxime si se omite valorar pruebas clave propuestas por la defensa o no se responde de forma razonada a sus argumentos principales. Bueno, pues ya tenemos los párrafos y ahora empieza ya la secuencia que ya conocemos, que no voy a hacer en este caso para no alargar el vídeo más de la cuenta, porque ya lo hemos visto. Es decir, quieres o te sugiero la posibilidad de obtener jurisprudencia relacionada al Tribunal Constitucional Español y luego también puede continuar ampliando a tribunales constitucionales de otros países europeos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos explica que si queremos luego también puede consolidar todo esto en un único párrafo. Y al final también nos va a proponer la posibilidad de que ese párrafo consolidado lo pueda adaptar a un determinado tipo de escrito para el cual estemos trabajando. Ya hemos visto antes, era una demanda de amparo, pero puede ser una demanda de procedimiento civil, puede ser cualquier otro escrito jurídico en un determinado procedimiento. Por tanto, bueno, ya veis que el modelo realmente permite obtener unos resultados que yo creo que son completísimos y súper interesantes para el trabajo de cualquier jurista, sea abogado, sea fiscal, sea juez, etc. En todo caso, lo que sí debéis saber que esta herramienta la podéis usar todos vosotros de manera gratuita. Precisamente aquí abajo en la caja de descripción del vídeo os dejo el link para que podáis acudir a esta herramienta en la tienda de ChatGPT y usarla sin coste de ningún tipo, y además a mí lo que me interesa muchísimo es que la uséis y que la abuséis, por decirlo de alguna manera, porque de esta forma, sin duda, vais a ver realmente si os funciona, si os parece que se puede mejorar, si se os ocurre cualquier tipo de mejora o de sugerencia, pues realmente, todo eso, esa información para mí, sin duda, será siempre súper útil y por tanto os invito a que en los comentarios del vídeo me hagáis cualquier sugerencia, me hagáis cualquier crítica, me hagáis cualquier observación, todo lo que queráis, porque eso va a permitir que podamos ir mejorando estos modelos día a día. Por otro lado, también tener en cuenta que este ChatGPT está en la tienda pública de ChatGPT, es decir, que si vais también a la tienda de ChatGPTs especializados del sistema y buscáis por el nombre que es redactor Tribunal Europeo de Derechos Humanos, artículo 6, ahí os saldrá. Y os saldrá redactores similares para otros artículos. Hay uno para el artículo 5 y hay otro que ya conocemos a través de un vídeo para el artículo 10. Con lo cual, ahí tenéis toda una serie de herramientas muy relevantes para precisamente hacer realidad todo el entramado normativo de derechos humanos a nivel de Unión Europea que muchas veces puede ser de interés en el ámbito doméstico, en pleitos nacionales o en el dictado de sentencias a nivel doméstico. En cualquier caso, si esta herramienta os ha parecido interesante, pues yo os animo a darle un like a este vídeo. Si no estuvierais suscrito todavía al canal,
Es importante que lo hagáis, no solo porque de esta forma me ayudáis, sino porque también, si además le dais a la campanilla, vais a obtener notificaciones puntuales de los vídeos que se van publicando. Normalmente publico 2 por semana y por tanto, bueno, pues tendréis acceso muy rápido a las novedades que vayan apareciendo. En cualquier caso, gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.